voy a hacer mis cuestionarios para esta campaña, que es pre-campaña, pero Susel Paredes viene con ventaja porque es abogada, pero yo tengo que hacerle preguntas básicas porque yo con este congreso estoy muy sorprendida. Entonces, pregunta básica. Yo también. A ver, ¿por ley se puede modificar un contrato? No, eso le da inestabilidad jurídica al país, repele las inversiones, eso es pésimo, ¿no? A ver, por una ley quitado, así el contrato haya sido malo. Claro. ¿Ya? Tiene otra vía para arreglar. Otra vía, ya. Entonces, yo creo que eso pues no se puede hacer. Eso se llama populismo. ¿Cuáles son los dos peores enemigos que tiene el Perú? El populismo y la corrupción. Entonces, eso tenemos que enfrentarlo duramente. Y no solo eso, o sea, qué vergüenza que a un Congreso el Tribunal Constitucional le diga, tu ley es inconstitucional. O sea, ¿cómo te explico? Para eso estamos acá, para mejorarlo. Hay que decir una cosa, en el Congreso anterior, en este mismo periodo, 3 inconstitucionales. En esta va una y vienen 2 más probablemente. Y creo que de esas inconstitucionales, 2 de Mulder. 2 de Mulder, claro. ¡Qué roche! O sea, un congresista que tiene creo que 30 años no sabe qué cosa es inconstitucional. Nuevamente, golpe palabra. Pero, o sea, no puede ser. Ahí viene otra cosa sobre el comentario anterior que hacías, es que la antigüedad no te garantiza mejoría, ¿no? La antigüedad no es clase. No. La antigüedad no es clase en política, porque pueden haber personas con mucha experiencia, pero con una mañosería, pues, o con una inconsciencia, porque, o sea, tienes 30 años en el Congreso, ¿no sabes lo que es inconstitucional? O sea, qué vergüenza. Qué vergüenza. Muy bien, ¿qué hacemos con la iniciativa de gasto? Porque de verdad que sus coleguitas, los futuros, y estos también, y los anteriores, no entienden. No entienden. Quieren gastar plata que no hay y que no tienen y que ellos no pueden tocar. Entonces te dicen... O que no existe, o que no existe. O que no existe, que es peor, la de la ONP es peor. Pero hay un congresista que puede venir de alguna ciudad del país y le dice, pero Susel, yo ofrecí en mi campaña que se haga esta obra. Entonces apóyame pues. Declaremos primero de interés nacional, norma declarativa, el puente de Puncay, ¿ya? Y luego que tengamos el interés nacional, tú me apoyas en el MEF para que lo metan en el presupuesto, me acompañas con mis alcaldes y así me reeligen. Pues, si no, ¿para qué soy político? ¿Qué se le responde a ese congresista? Yo le respondería a ese congresista, mira hermano, en las próximas elecciones regionales o locales, postula, porque ahí desde el Ejecutivo vas a poder ejecutar. Así es que más bien te voy a explicar, hermano, vamos a traer la ley de gobiernos locales y la de regionales, y te has equivocado de puesto, hermano, has debido ir al gobierno regional. Claro. Eso le respondería. Pero es que, pero se ofenden, ¿ah? Porque no, pero hablándole bonito y con tiempo. Mira, en política, horas. Hay gente, mi mamá, por ejemplo, pero ¿por qué pierdes tiempo? Es que, le digo, primero me apasiona, siento que es lo correcto, me siento contenta y invierto mi tiempo. Otros juegan fútbol, otros juegan canasta, y ya, yo hago política, pues, es mi pasión. Todo tiempo libre lo dedico a esto. Entonces, yo creo que invertiría mucho tiempo en instruir a mis colegas y decirles, postula a una alcaldía, postula al gobierno regional, desde donde sí vas a tener capacidad de gasto, y vas a diseñar tu puente, y lo vas a poner en tu presupuesto, y vas a ver si es de necesidad, y vas a tú, con tu gobierno regional, decidir que lo hagas. Ahora, pero se confunden a la hora de postular, piensan, hay que hacer educación política, Rosa María. Y el problema es que el electorado necesita educación política, no solamente el congresista. Hagámoslo. Porque, ¿qué pasa? A usted le eligen, ¿no? Te van a decir, Susel, somos tus vecinos de Magdalena. El alcalde está que friega, Susel. Sácanos una ley, ya, no una ley, una llamadita para que nos arregle el problema del parque, pues. Ya estamos hartos, Susel. Además tenemos un juicio, a la vecina tal le hemos demandado, que hiciéramos que llames al juez para que nos arregles el juicio. Y los congresistas los reciben. No, peor. Me acuerdo, con todo respeto con el señor Salvador Eresi, que un día, claro, como fue tantos años alcalde,
hizo una fiscalización en un restaurante, en una noche. Entonces, no puede hacer eso. No puede hacer eso. Como era alcalde, estaba acostumbrado, entonces él, como dijo, bueno, yo soy congresista, voy a fiscalizar, fue a fiscalizar el local. Cuando eso no se puede hacer. Entonces, yo creo que, mira, el 21 vamos a estar en una situación de posguerra, con miles de muertos, millones de desempleados. Entonces, tiene que estar en el Congreso y en el Ejecutivo gente que sepa. Porque si no sabe, pasa lo que estás diciendo. Y entonces te llaman para hacer cosas imposibles. Que con la labor fiscalizadora del Congreso, que no es la labor fiscalizadora municipal, yo como congresista no voy a ir a fiscalizar un local, pues. Lo que sí puedo son fiscalizar las acciones, las políticas, las cuentas, ¿no es cierto? Eso puedo hacer, pedirlo con un documento, de repente visitar el local para verificar si está cumpliendo con las normas. A eso se refiere fiscalización congresal. Claro. No casos particulares, el problema es que mucha gente, yo he entrado a oficinas de congresistas, me he dicho, ¿qué hago con esto? Rumas de oficios pero no saben lo que es. Tengo 3 secretarias dedicadas solo a contestar. O sea, pero tú dices, pero no, contéstale con un formato tipo, que diga, claro, a esta oficina no se dirige esta información porque yo no tengo nada que ofrecerle. Qué difícil es decir, a un político decir no, es bien difícil, ¿no? Pero es necesario porque no puede uno estar estafando a la gente. O sea, si a mí me llaman para decirme, Susel, hazme un puente en la provincia de Lampa, en Puno, hermano, te has equivocado. Te voy a derivar al Ministerio de Vivienda. Y allá en el Ministerio de Vivienda te dirán cómo hacer tu expediente y tendrás que ir allá. Pero Susel, pues acompáñame, porque si a ti te ve el ministro, entonces sí me van a atender. Bueno, yo creo que efectivamente esto viene de siglos, ¿ah? O sea, creo que desde que se funda. Julio Ramón Ribeiro tiene cuentos maravillosos como Confusión en la Prefectura, donde es maravilloso. Entonces, esto ocurre de toda la vida. Entonces, tal vez tengamos que instruir a las personas y decirles que como congresista solamente se puede legislar, fiscalizar y representarte. En mi calidad de representante, sí puedo ir a acompañarte, por ejemplo, a las lomas de Lima, a verificar qué está pasando para impedir que una ley populista quiera titular toda la loma y validar las invasiones. Eso sí puedo hacer. Ya la aprobaron, ¿ah? Esa ya la aprobaron, por si acaso. Qué desgracia, Rosa María. Vamos a los hermanos transportistas 10 años más para que compren carros nuevos. Mira, o sea, no se puede hacer eso. Y yo me voy a comprar el tema de la movilidad con toda mi pasión, porque 11 millones de personas que vivimos en Lima y Callao no podemos continuar así. No es digno. Hay ciudades donde se ha resuelto el problema, pero aquí tenemos un sistema comisionista afiliador donde alguien hace una empresa, cascarón, y pongo un letrero, se reciben unidades. Entonces yo la otra persona tiene su ómnibus, lo pongo en esa lista y después pongo, se reciben choferes. Y entonces no están en planilla, no tienen ni brevete. Entonces, eso sí puedo hacer, ¿no? Bueno, entonces, eso lo va a hacer ATU. Lo que hay que pero yo voy a apoyar a la ATU defendiendo sus competencias. Claro. Para que el populismo no destruya una institución tan necesaria como la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, que tiene que ordenarnos la vida. Mis compañeros y compañeras que trabajan en la municipalidad viven 2 horas y media en un micro de ida y 2 horas y media de vuelta, y se gastan 7.50 de pasaje y ganan 1.100 soles. El problema no es solo ese, y que se ganan el COVID en el camino, además. ¿No? Entonces, ahora, eso es todo lo que no vamos a hacer, lo cual está muy bien, pero algunos congresistas me dicen, entonces pues, señora, ¿qué hago? No hago nada. No, yo le digo, hay una agenda legislativa muy importante, pero me parece que no tuvieran agenda legislativa. ¿Cuál es la agenda legislativa de ustedes? Mira, nosotros ahora
claro, ahora estamos, la Comisión de Programa de Fuerza Ciudadana con la Comisión de Programa del Partido Morado, estamos trabajando una agenda legislativa de cosas que se puedan hacer, que estén en el marco de la Constitución, que se basen en la realidad y que no significan iniciativa de gasto. Quien va a postular a la presidencia, sea Julia Guzmán o quien gane las internas, desde el Ejecutivo sí puede proponer proyectos que requieren y que implican iniciativa de gasto. Ahora, tenemos un problema serio en el modelo constitucional. El Partido Morado se comprometió con la reforma a fondo, pero lamentablemente no ha tenido pues compañía, ¿no? Porque claro, si ponen a Chejade de presidente de la Comisión de Constitución con la disculpa del perdido. Está perdido. Es como Alarcón fiscalizando, pues no se puede. O sea, parece que el Otorongo hubiera hecho lo que estamos diciendo, o sea. Claro, muy bien. Pero sí hay una cuenta pendiente grande en todo el sistema en el sistema político y en la relación entre poderes. Pero lo que está claro para los peruanos es que si el presidente que salga electo no tiene mayoría o no la puede formar mediante alianzas, está perdido. Porque lamentablemente, y lo hemos visto en este Congreso, que se suponía que iba a ser un Congreso más amistoso, hemos visto que la lógica de guerra es indetenible. Es indetenible, no se puede tener. ¿Cómo hacer para que eso no ocurra? Mira, las guerras comienzan cuando la política fracasa. Lo que hay que hacer en el Congreso es hacer política. Y hacer política significa debatir, conversar, persuadir a mis colegas, mostrarles que tenemos razón. Entonces es un trabajo que no puede estar dedicado a, digamos, contentar a las graderías, sino a discutir adentro. Y yo creo que lo que le falta al Congreso es hacer política, porque han hecho justamente lo que no hay que hacer. Porque, como te digo, las guerras comienzan cuando la política ha fracasado. Bueno, este Congreso, en su gran mayoría, lo que ha hecho es entrar en guerra y abandonar la política. Cuando eso es lo que tendríamos que haber hecho, lo que tendrían que haber hecho los congresistas, pero realmente es lamentable lo que ha ocurrido por la ignorancia desde la que han legislado y la mala leche, porque hay que ser malo y mala para proponer cosas que le hacen daño a nuestro país, ¿no? A sabiendas, porque aunque sea un asesor tendrán, ¿no? Algún abogado habrá en su oficina. Claro, a veces no conocen bien y te lo dicen, ¿ah? No es que no sabemos, porque, digamos, hay una congresista que le pregunta a la ministra de Economía y Finanzas qué cosa es Hacienda Pública. De buena fe se lo preguntó, ¿ah? ¿Qué es Hacienda Pública? Y claro, ahí es donde te das cuenta, cuando estás en clase, ¿no? Que el alumno te pregunta, ¿y cómo hizo la suma? Uy, tengo que regresar al primer día de clases, ¿no? Tal vez sea necesario, como la Constitución señala que el único requisito es ser mayor de edad para ser congresista, nada más. 25 años. 25 años. Entonces, tal vez necesitamos un curso de inducción cuando ingresen al Congreso. Ahora, lo hacían, ¿ah? Yo recuerdo el 2016, el 2011, el 2006, se hacían cursos de inducción tipo junio, o sea, antes de juramentar, ya credencial, pero antes de juramentar, se hacía, digamos, se enseñaba Constitución, se enseñaban varias cosas, pero digamos, economía básica, pero acá hemos visto sobre todo, yo entiendo que el Congreso quiere atender los problemas económicos de la gente, que son muchos y muy graves, pero la forma de hacerlo, o sea, no entender, por ejemplo, que el préstamo reactiva no implica que el Estado desembolse dinero, ha costado meses, porque no lo entendían. No entendían que el dinero salía de los bancos y salían de una fórmula, de un mecanismo utilizado para el BCR para colocar más liquidez en el sistema. No lo entendían. ¿Y por qué? Porque probablemente muchas de esas personas no han tributado nunca han llenado una declaración jurada de impuesto a la renta, nunca han tomado una hipoteca para su casa, nunca han pedido un préstamo ni de consumo. Entonces, claro, no entienden los mecanismos básicos de la economía. ¿Cómo hacemos para resolver ese problema? Bueno, las elecciones son el 11 de abril. Yo creo que apenas sepamos quiénes son los electos y las electas, de inmediato iniciar un proceso de capacitación en derecho constitucional, en economía, urgente, porque
y trabajar todo mayo, todo junio, porque además es perfectamente legítimo que una persona que no haya estudiado en la universidad postule. Claro. Pero para eso están los partidos, pues, porque el partido debe educar a sus cuadros. Entonces los partidos deben tener escuelas políticas. O sea, esa persona que el partido ha puesto, el partido la debe garantizar, la debe capacitar, la debe apoyar. Por eso es tan importante que los partidos no sean cascarones, sino que sean instituciones sólidas con una secretaría de formación que desde el día que entras te está educando y tendrás que dedicar tu tiempo a eso. En ese espíritu hay que decir, yo sé que no es culpa suya, usted acaba de llegar a la fiesta, se ha abierto, o sea, lo que pasó antes de que usted llegara, se robaron la torta, ¿no? En fin, la quinceañera se cayó por la escalera, ese no es su problema, usted acaba de llegar a la fiesta. Pero es verdad que el Partido Morado no ha sido consistente con estos principios. Hemos visto votaciones impresionantes, o sea, Zenaida Solís y Carolina Lizárraga votaron a favor de la devolución entre comillas de la nada de los aportes de la ONP, votaron a favor. Se abstuvieron Sagasti, solamente votaron en contra 3, que son los 3 invitados. Es decir, de los 9 congresistas del Partido Morado, 6 o se abstuvieron o votaron a favor de un mamarracho jurídico y de un problemón económico sobre el cual el Congreso hasta ahora no insiste, porque creo que ya se dieron cuenta que quiebran la caja fiscal. ¿Cómo es posible que el Partido Morado haya votado así? En el proyecto colectivo votaron a favor. Es verdad que pelearon por sacar a los de Callao y Lima, pero votaron a favor. En el proyecto de peajes se abstuvieron. ¿Dónde estuvo la pelea? Entonces, es bien complicada la situación porque... Sin embargo, te puedo dar un ejemplo contrario a lo que dices. Cuando sale esta norma absolutamente populista donde querían nombrar a los profesores jalados y a los que no tenían título para que no se le enseñen a los niños y a las niñas peruanas que los jalados y los sin título. Ya, el Partido Morado completo votó en contra de eso. Y ya aprendieron, les ha costado como 6 meses aprender. Pero está muy bien, aprendimos. Entonces, eso es muy positivo. Luego, la ley del libro también. ¿Quién sostuvo con una moción en la Comisión de Transporte, un momento, antes de votar para que le des 10 años más de licencia, llamemos a que nos explique? ¿Quién lo hizo? Daniel Olivares del Partido Morado. Entonces, yo creo que efectivamente, pues, han aprendido. Y yo creo que yo que ya soy una mujer, digamos, ¿no? Tiempo, así es, somos del mismo año del gato. El mismo año. Del mismo año. Podemos poner una cuota de, digamos, experiencia, serenidad y análisis, ¿no es cierto? No hay que dejarse entusiasmar por una idea que tal vez la aplaudan, pero que una vez acabado el aplauso, empieza la tragedia. Porque mi mamá es pensionista, gana creo que 300 soles. Si tú le entregabas toda la plata, después ningún pensionista, mi mamá no hubiera recibido pensión. Gracias a Dios me tiene a mí y a mis hermanas. Pero los millones de pensionistas que reciben 400 soles no van a recibir nada porque se acabó todo. Porque no es un fondo.